Buenas tardes, estimados alumnos. Estamos subiendo ahorita este video grabación explicando el tema de la política internacional contemporánea, el poder y la Primera Guerra Mundial. Este es el tema correspondiente a la semana de este sábado, ¿verdad? El poder, sea cual sea el país y el contexto cultural, siempre se afirma que lo que vale en política es el poder, no son los políticos. Sin embargo, el poder es un problema humano que nos lleva a la parte existencial. Los acontecimientos nos van a marcar la definición de los diferentes tipos de poder. Van a haber personalidades que van a tener una gran definición acerca del poder. Uno de los primeros es Gerhard Ritter, que va a vivir de 1888 a 1967. ¿Quién es Gerhard Ritter? Es un alemán, historiador e investigador en temas de política de historia militar. Va a ser un hombre que al comienzo se va a relacionar con Hitler, pero al ver que sus ideas luego van a cambiar, al ver que no era lo que él pensaba, y va a separarse de Hitler y va a participar en un atentado contra Adolf Hitler en 1944. Él va a ser parte del movimiento intelectual denominado idealismo. El poder, según Gerhard Ritter, él tiene una obra que se llama El voto demoníaco. El poder tiene un aspecto satánico, lo describe así, debido a una insaciable contradicción congénita y de la que brota una doble actitud. ¿Por qué? Porque el poder puede ser de la maldad o el poder en la bondad. El hombre se pregunta continuamente por el significado de la lucha por el poder. ¿Y qué es lo que la humanidad ha marcado? La lucha por el poder es estar arriba, es mandar y no dejar de estar mandando. Esto va a trabajar un poco en la parte de la moralidad de la persona. Ritter se va a meter mucho en describir la moral o la parte interna de este líder. Dentro de las definiciones de poder se produce a través de los agrupamientos o de las asignaciones de las funciones políticas. Cada quien en un estado tiene funciones diferentes. La asignación o roles sociales desempeñan las correspondientes funciones. El poder también va a estar representado desde los antepasados. ¿Qué pasa? Cuando se empezaron a formar las primeras ciudades o los primeros estados, ahí ya se iba a instalar el poder. ¿Por qué? Porque va a estar encabezado el poder a través de los ancianos que tenían el mayor rasgo para mandar dentro de los estados antiguos que se estaban formando. La naturaleza del poder es la capacidad de imponer normas, hacer sanciones. Unas pueden ser positivas porque nos pueden llevar a la democracia, pero otras pueden ser impositivas, que va a ser lo contrario de la democracia. El poder es para ser entendido a la comunidad. Se debe incluir modernizaciones en el concepto de soberanía y la naturaleza del poder. Hay un punto que nos va a dar en la democracia que entendemos nosotros. La fuerza nos la va a dar el sufragio universal a través del voto popular, que esto va a ser establecido en el proceso democrático. Se habla de poder al que se le da, por ejemplo, al aparato estatal. Cuando la gente sale a votar, le está dando un mandato de poder a esas autoridades que han sido designadas para ese periodo determinado. Hay que entender que el poder, como una relación, tiene lugar entre hombres y que hay que ejercer el poder para trabajar en una sociedad. La violencia es la degeneración del poder. Ya la violencia nos lleva a un poder dictatorial, pero también el poder debe ser regido y castigado.
y para eso intervienen las policías en algunos de los países, estableciendo el orden y el poder para poder trabajar en un estado. Pero dentro del mal uso del poder están los regímenes totalitarios o autoritarios que utilizan la tortura, que utilizan las facultades psíquicas y la fuerza superior para implementar su propio régimen. Esto es lo que nos lleva a formar las dictaduras. Y este poder lleva a castigar a la humanidad, a cerrar la libertad de expresión y a impulsar actividades terroristas contra la humanidad. Va a haber la violencia es el fracaso de poder tener un buen control en el poder. Otra de las grandes personalidades que nos va a establecer el poder va a ser las teorías de Max Weber. Max Weber, por lo general, va a hablar de las relaciones de poder con la autoridad. Max Weber nos va a plantear el poder legítimo, la legitimidad de un Estado, el control de la división de poderes y el dominio de una democracia sobre el autoritarismo. Weber va a ser un impulsor de la democracia representativa. ¿Qué va a significar la democracia representativa? El voto de las mayorías en un proceso de democracia. Esto va a fortalecer y a reconocer la legitimidad del poder. Para Weber van a haber 3 puntos en el poder. La ley del ordenamiento jurídico, que nos indica quiénes son los que ostentan el poder. La tradición, que consiste en el hecho que el poder se ha poseído desde siempre de un modo sagrado. Y el carisma, que es el don que llevamos como seres humanos para poder saber transmitir el poder y poder hacer llegar ese poder para la construcción de una sociedad. El recurso de falsedad va a llevarnos a lo contrario del poder correcto. Uno de los grandes ejemplos de falsedad del poder está a través del Watergate, que provocó la dimisión del presidente Nixon en Estados Unidos. Y el otro grande es el Irán-Contras, que es otro ejemplo que se dio involucrado a nuestro país. ¿Por qué? Porque se le había prohibido el Congreso, le había prohibido al gobierno de Estados Unidos enviar armas hacia esa zona del Medio Oriente y mucho menos esas armas venderlas y financiar para desestabilizar una democracia en Latinoamérica. Entonces esos 2 escándalos van a demostrarnos el mal uso del poder por las intenciones de los diferentes gobiernos. Vamos entrando ya más en tema del tema de la clase y viendo una breve panorámica de la Primera Guerra Mundial. Primero tenemos que entender por qué se da la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se da y se rompe con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del imperio austrohúngaro. Esto va a desencadenar una serie de acontecimientos muy importantes que van a explotar con la madre de las batallas al comienzo. Por un lado, vamos a tener las potencias imperiales, que va a ser Austria, Hungría, Bulgaria, el Imperio Otomano, en una alianza. Esto la va a completar Italia y esto se le va a llamar la Entente. Posteriormente vamos a ver la alianza de los países europeos, que se le va a llamar la Triple Alianza. La Triple Alianza va a contrarrestar a la Triple Alianza va a ser la de los monopolios y la Triple Entente va a ser la de los países europeos. La Triple Entente la va a componer Francia, el Reino Unido y Rusia, con auxiliares de Japón y Portugal. La Triple Alianza va a ser la de los imperios,
y la triple entente va a ser la de los países como Francia, el Reino Unido y Rusia. Esto se va a conjuntar en varios conflictos y va a formar lo que vamos a ver como las madres de las batallas en un inicio. Hubo un gran cambio porque el mundo va a pasar a entrar en una situación bélica donde los países van a empezar a armarse. Los países van a empezar a utilizar armas de alto calibre en ese momento. El imperio alemán va a desarrollar lo que es el submarino y Inglaterra se va a desarrollar lo que es la parte de los aérea. Esto va a crear ya, junto con Francia, que va a tener un gran ejército, y venía Francia de las guerras napoleónicas, y venía Francia de también estar en el poder, también va a tener su arsenal que va a participar en esta batalla. La primera intervención la va a hacer Alemania. Alemania va a invadir lo que es la parte norte de Francia, luego del detonante de la muerte del archiduque, que va a mover lo que son los Balcanes. Esto va a provocar que también Rusia va a tener un papel fundamental en esta guerra. ¿Por qué? Porque Rusia va a entrar primero con los aliados y después va a terminar con el grupo con el grupo contrario de los aliados. ¿Por qué? Porque va a darse la caída con la revolución bolchevique, se va a dar la caída de la monarquía soviética y esto va a hacer que Rusia cambie su rumbo en la Primera Guerra Mundial. Y va a terminar impulsando las ideas del marxismo y del comunismo. Rusia se va a mantener, va a ser parte fundamental en esta línea donde al final Alemania va a ser la gran derrotada. La Primera Guerra Mundial va a tener como primeras negociaciones el armisticio. Esto va a poner fin a las matanzas que se va a dar entre 15 a 19 millones de muertos y gente que perdió también sus posesiones civiles. Significa la caída de los viejos imperios. La Primera Guerra Mundial derrota a los grandes imperios y el gran derrotado es Alemania, que en el armisticio va a no reconocerlo y se va a empezar a dar para la nueva etapa que se va a ver, van a entrar a darse lo que es el Tratado de Versalles. Y el Tratado de Versalles va a desencadenar situaciones que le van a dejar a Alemania la pérdida de los territorios y la pérdida también del valor de no poder comercializar con nadie. Se va a condenar a Alemania como el causante de la guerra mundial. Se le van a perder y confiscar territorios importantes. Va a darse una especie de transición. Se va a crear lo que es la Sociedad de Naciones y que luego van a dar origen a la Organización de Naciones Unidas, porque la Sociedad de Naciones va a fracasar en su objetivo final, que era poder pacificar el mundo. Luego van a darse, después de este periodo de la Primera Guerra, van a empezar a surgir personajes como Benito Mussolini, Adolf Hitler y Joseph Stalin, que nos van a llevar a otra segunda gran guerra y le va a quitar el nombre de Gran Batalla a la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones va a tener el gran papel del presidente norteamericano Woodrow Wilson y sus 14 puntos fundamentales que nos van a llevar a un mundo más globalizado. La guerra finalmente va a ser Alemania derrotada. Turquía va a estar dentro de los sistemas centrales. Austria-Hungría también al lado de los derrotados. Los franceses van a estar del lado y encabezado el grupo de los grandes vencedores que van a unirse a Inglaterra y a
a Estados Unidos, que va a entrar después en esta situación. La guerra va a ser ganada por este grupo. Estados Unidos va a tener una función trascendental en el nuevo mundo, y esto va a crear diferentes centrales, diferentes surgimientos de potencias. Estados Unidos se va a establecer como una potencia mundial, igual una potencia emergente que va a coronar más adelante con la Segunda Guerra Mundial. Los grandes derrotados, como mencionábamos, iban a ser los alemanes y los grupos de las monarquías. A Alemania se le declara culpable al iniciar la guerra y se le obliga a pagar fuertes cantidades de dinero y de territorios. Después de ser derrotada y estar en el piso la Alemania, por los diferentes ataques, va a tener que pagar por la destrucción de los otros países, y se le va a obligar a entregar territorios que ellos consideraban que no tenían que hacerlo. Esto va a originar una especie de nacionalismo dentro de Alemania, que se le va a oponer a la resolución que va a hacer Europa. Y ahí es que van a nacer las nuevas ideas fascistas y nazistas que nos van a llegar al periodo entre guerras, donde va a resurgir un liderazgo de Adolfo Hitler, levantando ese nacionalismo de Alemania que nos va a llevar hacia la Segunda Guerra Mundial. Bien, estimados alumnos, este es un breve resumen de la clase que estará impartida el sábado presencialmente, para que les sirva este video. Tengan todos muy buenas tardes.